de un tema que el mundo no entiende, pero bueno, ustedes lo deben de entender. Y es precioso poder entender las cosas que para el mundo son locura, porque no es fácil poder entender que la bendición más grande que tenemos nosotros es que Jesús haya muerto en la cruz. Y esa muerte nos dio vida. Es contradictorio tal vez, pero es lo que pasó. Y le pido que me acompañe a orar, que nos pongamos de pie una vez más para decirle, Señor, háblanos en esta mañana. ¿Qué le parece? ¿Nos ponemos de acuerdo para eso? Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, con tu pueblo, con la gente, Señor, que te ama. Queremos, Señor, que tú nos hables hoy en esta mañana y que uses este mensaje para eh, darnos, Señor, ánimo para poder, Señor, hacer las cosas que tenemos que hacer, sacrificar lo que haya que sacrificar, entregar nuestra vida, Señor, entera, sin reservas, con el ejemplo, Señor, que tú nos diste. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. La Biblia dice que el Señor Jesús fue entregado por sus amigos, pero que en una cena que tuvo el día que fue entregado, él se ve que estaba consciente y sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y sabemos la historia, que uno de sus amigos lo entregó, porque cuando alguien no te quiere, pues es muy natural que pueda quererte hacer daño, pero cuando es alguien de los amigos tuyos es cuando duele peor, ¿no? Y dice la Biblia, ¿alguien está aquí del teclado? Amaris, ¿me ayudas? Dice la Biblia que en Mateo 27:38, la historia dice que le crucificaron a él con dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. A sus lados tenía dos ladrones. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Es una vergüenza que estaba pasando el Señor y que todos estaban viendo, que nadie entendía. Y dice la Biblia que pasaban y le insultaban, eso es lo que quiere decir injuriaban, meneaban la cabeza como diciendo, y tú decías que eras el Hijo de Dios, eras el Rey de Reyes. Y los que pasaban insultándolo le decían, tú que derribas el templo, tú que dices que en 3 días lo vas a reedificar, tú que decías que hacías tantas cosas, sálvate a ti mismo. Si es cierto que tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, toda la sociedad de aquella época, desde los más bajos de la sociedad, desde las personas más sencillas hasta las personas de la crema innata de la sociedad, dice que también los principales sacerdotes hacían escarnio de él, se burlaban de él, se juntaban con los escribas, las personas que podían escribir. En ese momento, en ese entonces, no cualquiera escribía. Eran personas muy cultas para que alguien haya tenido la oportunidad de haber aprendido. Y dice que estos escribas y estos principales sacerdotes, fariseos y los ancianos de un alto rango, reconocimiento en la sociedad, decían, pues tú decías que a otros ibas a salvar, no te puedes salvar ni a ti mismo. Y ahí estaba en la cruz. Y dice, si es cierto que tú eres el Rey de Israel, pues desciende ahora de la cruz y vamos a creer en ti. Esa es la incongruencia más grande, ¿no? Que estaba siendo crucificado el Creador, el Poderoso. Dicen, pues tú confiaste en Dios.
Ahora que te libre Dios. Si quiere Dios, pues que te libre. Porque tú dijiste, soy el Hijo de Dios. Y no podemos entender que un padre le haga eso a su hijo. Que esté viéndote sufrir, que esté viéndote en la cruz, que esté viéndote morir, que esté viéndote en vergüenza. Que todos nos podamos burlar de ti, desde el más pequeño hasta el más renombrado de la sociedad. Todo mundo. Lo mismo, dice, le injuriaban también los ladrones, hasta los que estaban por morir. Nosotros sabemos que cuando vio más cerca la muerte uno de ellos, entonces empezó a pedirle ayuda, entonces creyó en él. Pero lo más fácil es burlarse, lo más fácil es criticar. ¿Cuántas veces nosotros criticamos personas que no entendemos porque creemos que son diferentes que nosotros y que deberían ser como nosotros? Y lo más fácil es criticar, eso es muy sencillo. Lo más difícil es ponernos en manos de Dios y entender lo que está pasando. Y solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender la verdad de las cosas. Dice que todos lo mismo le injuriaban, también los ladrones que estaban crucificados con él. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Había anunciado por mucho tiempo, voy a ir a la cruz. A Pedro le dijo, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a que me crucifiquen. El apóstol Pedro le dice que no te acontezca, que no te pase eso. ¿Cómo vas a permitir esto? Imposible. Yo no te voy a dejar. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, el ambiente en el que vivimos y las cosas que vemos que son materiales es las que nos llevan a actuar y a juzgar nuestro entorno. Y estamos mal. Cuando creemos que estamos más bien, es cuando estamos más mal. Tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las veía. Jesucristo dice que se despojó a sí mismo. Él dejó todo su poder, todo su omnisciencia, porque Dios todo lo sabe. Dios Él puede estar en todos lados, y todo eso lo dejó en su trono. Y Él dice que se entregó a sí mismo para morir. Y esa muerte, tener la muerte, no cualquier muerte. ¿Cuántos le piden al Señor? Todos sabemos que vamos a morir un día, ¿verdad? Pero a veces le pedimos, bueno, pues que me duerma yo en la cama y ya ahí quede. Que tenga una muerte bonita, que me despidan de la, ¿verdad? Otros dicen que sea rápido, no importa dónde, pero rápido, así para irme, que ni cuenta me dé. Pero dice que Jesús entregó su vida para ser muerto en una muerte terrible, en una muerte como no se merecía él, porque era la sentencia para una persona mala, para una persona pecadora, para una persona que había infringido la ley, como estos dos ladrones que estaban a su derecha y a su izquierda. Pero a pesar de todo, Jesús valiente fue a la cruz, nació para eso, para salvar al mundo. Nadie entendía que en su muerte estaba salvando al mundo, y por años ellos lo habían hecho. Ellos no habían entendido lo que hacían, pero por años sacrificaron corderos. Y esta práctica de sacrificar corderos no nada más era de los judíos. Desde el principio de los tiempos el Señor estableció un sacrificio cuando el primer pecado sucedió. Y Adán se dio cuenta que estaba en pecado, y Eva se dio cuenta que estaba en pecado junto con Adán, y se vieron y se avergonzaron, y entonces taparon sus pecados o taparon su desnudez con hojas de higueras. Y entonces el Señor Jesús le dijo, va a haber una solución, va a venir un hijo que va a nacer de una señorita, sin la intervención de un varón. Y esa señorita sabemos hoy que se llama María. María iba a tener al Hijo de Dios. Sin embargo, esa muerte va a darles vida. Lo entendió tan bien Adán y Eva, que después el Señor les da un ejemplo en Génesis 3:15, después en el 27, 22, por ahí, más adelante 21. El Señor Jesús, Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo, con ganas de que hubiera una relación, les quita las hojas de higuera y les pone vestidos de pieles. Y esos vestidos de pieles se empiezan a cubrir. Por el pecado de ellos murió un animal, murió alguien, tuvo que ser sacrificado, se le quitó la piel para cubrir sus pecados. Ese era el ejemplo del sacrificio. Más adelante sus hijos sacrifican y traen ofrenda al Señor. Y dice la palabra de Dios que Caín peleó con Abel por el celo, porque la ofrenda de Abel fue recibida por Dios y la ofrenda de Caín no fue recibida por Dios con la misma aceptación. ¿Por qué? Porque Abel había traído un cordero, había derramado sangre para ofrecérselo a Dios, como diciendo: Señor, perdona mi pecado. Y con este símbolo de lo que va a pasar en el futuro, yo te doy a ti de este cordero para que tú me perdones. Y Caín lo que hizo fue trabajar duro y traerle de lo mejor. Qué bueno que podamos traerle a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Qué bueno que podamos darle nuestro tiempo. Qué bueno que podamos servirle. Pero nada de eso te va a salvar. Mucha tristeza me da cuando las personas hacen sacrificios porque creen que Dios va a aceptarlos por el sacrificio que hacen. Cuando ofrecen cosas porque creen que Dios les va a aceptar por eso. Cuando, acostumbran algunos hasta azotarse, latiguearse. ¿Sí sabía que hay personas que hacen eso? Y dicen: Señor, si tú me sacas de esta, si tú me ayudas con esto, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, o yo te prometo que voy a hacer esto, o no sé, se autoflagelan. ¿Y sabe de qué sirve eso? De nada, absolutamente. Dios no quiere que tú sufras. El Señor Jesucristo sufrió por ti, para que tú no sufras. Dios no quiere que tú pienses que lo que tú haces, aunque sean cosas buenas, te van a salvar. Estaba hablando con los hermanos de la escuela dominical y ellos veíamos ese punto, ¿no? Cómo el hombre necesita redención, cómo el hombre estamos perdidos sin esperanza. No es que Dios nos vaya a condenar, es que ya estamos en condenación. Nacemos y pecamos y necesitamos a alguien que nos quite ese pecado. Y dice la palabra de Dios que la sangre de los corderos, de los machos cabríos, de todos los sacrificios que pudieran haber hecho, no quita ni limpia los pecados. Solamente es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entendían perfectamente de lo que hablaba Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Aunque está mencionado en el Nuevo, el estilo antes de Cristo era diferente que los profetas de hoy. Hoy los profetas son parte de los 5 ministerios y deben de estar sujetos. Pero antes el profeta andaba solo y Dios le decía dónde ir y a quién hablar, y señalaban el pecado y condenaban a las personas si no se arrepentían. Pero es el mismo mensaje de hoy. No tenemos que hacer nada. El Señor Jesús hizo todo. Y lo que hacemos ahora, lo hacemos en la fe del Hijo de Dios. Ahora no hacemos sacrificios por salvarnos, sino porque somos salvos, entregamos nuestra vida a Dios. Eso es lo que no entienden la gente, y por eso para ellos es locura. Pero fue el símbolo desde el principio de Adán y Eva. Noé sacrificó. Imagínate, es una atentar en contra de la ecología. Todos los animales se habían ahogado, todos, ya nomás quedaban los que iban en el arca. Y Noé, cuando salen del arca, sacrifica un cordero. Si ya no hay muchos, ¿qué te pasa? Todos están en extinción. Pero sabes, Dios había planeado. Desde que subieron al arca, tenemos la idea de que iban una pareja de cada animal, ¿verdad? Pero de los puros, de los animalitos que podían sacrificar, iban 7 de cada uno. ¿Sabías? Dios siempre provee. Ni siquiera lo que tenemos que darle a Dios se lo damos nuestro, decía David. Yo
pedí ofrenda para el pueblo y el pueblo respondió y trajo ofrenda y íbamos a construir un templo y va a ser un templo para Dios y es majestuoso y es hermoso. Y cuando el pueblo se vino a traer ofrenda, dice: ¿quiénes somos nosotros para darte ofrenda a ti, Señor? Si simplemente de lo que tú nos has dado es de lo que venimos a ofrecerte. Y qué precioso, ¿verdad? Que ya estamos necesitando un templo grande porque ya no cabemos. ¿Cuántos estarían dispuestos a venir mientras crecemos a las 8 de la mañana? Imagínate venir a las 8, un culto de 8 a 10 de la mañana y otro de 11 a 1, así como siempre lo tenemos. Así es de que, ¿quiénes vendrían a las 8? Muy bien. ¿Y quiénes seguiríamos viniendo a las 11? Amén. Quiere decir que, fíjate, que Dios te guíe, porque yo creo que pronto vamos a hacer 2 cultos. Y qué bonito tener esos retos, ¿no? Porque es la manera de crecer. ¿Por qué queremos crecer? Porque entendemos el sacrificio de Jesús. Porque no podemos hacer otra cosa más que venir, darle gracias a Dios, alabar su nombre, ofrecerle, sí, las cosas que nosotros tenemos. Parte del culto es dar tu diezmo, dar tu ofrenda. Y qué bendición que podamos también alabarle, bendecirle. Qué bendición que podamos recibir la palabra. Pero qué bendición que podamos compartir con otros que a lo mejor dicen: no, pues ya estamos muy apretados, ya no traigas gente. No queremos hacer eso. Y de ahí empezar a hacer el proyecto de un templo más grande, ¿verdad? Empujamos las paredes para allá y para allá se nos cae el techo. Bueno, hay otras maneras de hacer las cosas que los ingenieros van a decirnos cómo, pero lo único que tenemos que hacer es que amemos a Dios, que entendamos que Jesús quiere salvar gente, que entendamos que esa salvación en la cual participas es por la obra de Jesús. Aquella vez cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, por aproximadamente 10 generaciones habían estado ahí. Una generación más o menos son de 40 años. Dice que 400 años estuvieron en esclavitud. Y haz de cuenta que mi papá era esclavo, mi abuelo era esclavo, mi tatarabuelo era esclavo, y yo soy esclavo, y mi hijo va a ser esclavo. Pero vino el Señor Jesús y rompió con todo eso espiritualmente. Espiritualmente hay muchas cosas que materialmente estaban reflejadas. De hecho, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y dice la Biblia que en Éxodo 12:4 el Señor le pidió a la gente que se preparara para la libertad. Eso es lo que le llama el pueblo hebreo o los judíos la independencia de ellos. No fue en septiembre como ni en el 4 de julio. La independencia de ellos fue en Éxodo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que se coman un corderito, les decía. Y en el capítulo 12, versículo 4 dice: si la casa es muy pequeña para que se coman un cordero, imagínate, yo conozco algunos que son bien comedores, muy buenos para comer. Entonces esos se acaban el cordero muy bien. Pero si la casa era muy pequeña, dice que te puedas juntar con un vecino. La cosa es que no se desaprovecha el cordero, y dice: mas si la casa fuera muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. No, pero la casa de al lado tiene mucha gente. Aquí al lado viven los Mendoza y al otro lado viven los de León. Pues ¿con quién me voy? Bueno, pues entonces agarren 3 corderos y entre todos se los comen. Pero la cosa es que no se desaproveche. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. Tengamos la oportunidad de juntarnos con más gente para que no se desaproveche el cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús. Es nuestro redentor, es lo que me toca a mí. Y si se necesita, porque la casa es pequeña pero ya está llenándose de gente, pues traemos más gente y hacemos 2 cultos, ¿no? ¡Qué bendición! No nos va a detener nada el principio de la palabra de Dios, donde dice: júntate con más gente y tomen
conforme a lo que cada persona come, dividiréis el cordero. El cordero tiene que ser, y dice las características. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Sabes qué fecha es? No es el julio, como los americanos, ni es en septiembre, como casi todos nosotros. Creo que Honduras y todos son en septiembre, ¿verdad? La independencia. ¿Sabes cuándo? En Semana Santa. Esa fecha del mes que dice, del día 14, el mes de Nisan le llaman ellos, pero no es ningún carro. Es el mes que cae, como es mes judío, es mes lunar y cae entre abril y marzo. Por eso que a veces la Semana Santa cambia, ¿verdad? Porque está cambiando. Y dice la palabra de Dios que esa misma semana nuestro Salvador sabía que era el tiempo de entregarse. Fue cuando Jesús murió. ¿Por qué crees? ¿Crees que fue casualidad? Todo estaba diseñado por Dios, todo estaba programado por Dios. El Señor estaba proveyéndonos un Salvador. Eso no le tomó de sorpresa al Señor Jesús, no le tomó de sorpresa al Padre. El Espíritu Santo estaba vigilando que toda la operación se diera como se debe de ver. Y nunca le pasó a Jesús nada con tantos enemigos. El diablo mismo que estaba detrás de él desde bebé se perseguían al Salvador, y el diablo andaba todo confundido y no sabía dónde era. ¿Te acuerdas de los magos y Herodes que lo querían matar, pero no lo entendieron? Porque no tenían al Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, para que nos explique y podamos entender el proceso y por qué. La vida del cristiano es un camino de fe, porque materialmente puedes estar viendo a alguien muriendo y ¿a poco ese es mi líder? ¿A poco ese es el que voy a seguir yo? Pero estaba muriendo por ti y por mí. No todos quieren caminar ese camino. Dice el Señor Jesús: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres seguirme? El que quiera venir a seguirme tiene que tomar su cruz cada día. Tú no vas a tomar la cruz de Jesús. No puedes hacer un sacrificio que te ayude. No puedes hacer nada para ser salvo. Romanos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Gálatas dice que todos hemos transgredido la ley. Esa ley indica qué es lo que tenemos que hacer. Hablando de los 10 mandamientos y la ley de Moisés, nadie nunca pudo ser salvo por sus propias obras, ni podrá ser salvo. La ley nada más vino para mostrarnos qué mal estamos sin Jesús y que necesitamos a Jesús. Y cuando Jesús vino dijo: yo no voy a condenarlos. No, yo lo que quiero es que sepan que yo soy la solución. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero queremos salvarnos de otras maneras. El mundo quiere salvarse de otras maneras y no entiende. Por eso es que tú tienes que orar. Cuando quieras compartirle a alguien de Cristo, tienes que orar. Tienes que saber que así como nosotros tenemos a Cristo y nuestra vida cambió totalmente y debe de estar cambiando día con día, así ellos necesitan creer en Cristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por la fe. No lo puedo hacer de otra manera. No puedo tener una técnica tan especial para convencer a la gente, porque no es en el intelecto, sino es en el Espíritu. Y en el Espíritu el único que puede operar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me puede cambiar a mí y necesito que Él me cambie. Y el Espíritu Santo puede cambiar a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu familiar que no conoce a Cristo, para que pueda conocerlo. Tenemos todo para hacerlo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos que tener fe. Una vez tuvimos fe para creer en Jesús, ahora tenemos fe. Tenemos que tener fe para trabajar para Él, para ser valientes. Y tampoco te está pidiendo Jesús que te vayas a la cruz. ¿Sabes qué te pide? Ámame y platícales que me amas. No quiero que vayan ahí a traer gente a fuerza. Imagínate, me los tengo que llevar a la iglesia porque dijo el pastor: no, hombre, así no es.
Tú no vas a hacer esa obra, pero tú vas a orar por ellos y vas a estar ahí para explicarles cuando ellos te vayan a decir, oye, ¿por qué eres así? ¿Así cómo? Pues así, siempre estás sonriente. Ves que la cosa está tremenda. Ves que los trabajos a veces no son como esperamos. Ves que la pandemia o el huracán o tanta cosa que pasa, ¿no? Y tú tan feliz, pues ¿qué te pasa? Pues nada más me pasa que nada me puede dañar, porque yo soy de Cristo Jesús. Y no tienes miedo, no, porque si me muero es ganancia, pero si vivo, voy a vivir para Dios. ¿Y cómo le haces? Pues nada más cree en Jesús, entrega tu vida a Él y Él es el que va a cambiar, porque ni yo sé cómo le hago. Yo no le hago, es Jesús en mí. Y qué bonito cuando el Señor te cambia, cuando el Señor te cuida, cuando el Señor te da familia, ¿no? Cuando el Señor te permite unirte con la casa del vecino más cercano, el prójimo, porque ellos también comen cordero como yo y podemos tener una relación tan preciosa. Unos saben hacer cordero, otros saben hacer tortillas recién hechas. Ayer cené tortillas recién hechas. No, hombre, no les digo porque la envidia no es de Dios. Pero mi esposa no es gringa, pero parece gringa. Le preguntas de las tortillas y ella sabe dónde comprarlas. Pero como el Señor nos junta con otros hermanos, entonces tenemos una relación y nos gozamos, ¿no? Tortillas recién hechecitas, así. Ahorita nos vamos a comer, hermanos. Ya estoy. Pero esa fe, necesitas tener fe para estar contento, para estar consciente de que hay familia, para estar consciente de que hay que ejecutar esa fe, hay que creer en eso. Y ese es el gran problema de la humanidad. Ese es tu problema, esa es tu decisión. Está en ti la voluntad, está en ti el creer y el hacer. El problema es que lo hagas, que te animes. Nadie lo puede solucionar por ti, ¿no? Y tú entiendes esto por el Espíritu Santo que está en ti. Tú sabes de qué te hablo. La gente no te va a entender. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, o sea, la gente que no conoce a Cristo, no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. Estamos locos. Así como decían Jesús, sí es cierto que es quien dice que es, pues entonces ¿por qué se deja crucificar? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, dile al de al lado, dile, esto es a ti, te hablan a ti, y contéstale, a ti también. No te hagas como que la Virgen te habla, es el pastor, pero el Señor está usando al pastor. A nosotros es poder de Dios, ¿sabes? Es poder, ahí está el poder, tú lo tienes, pero no es tuyo, pero tú lo vas a usar. Entonces está en ti el que te avientes. Qué bonito que en el trabajo te conozcan como el cristiano, pero no el cristiano que está así como cuchillito de palo ahí. Tienes que ir a la iglesia, estás mal, te dije, es pecado, te caíste por crudo, andas mal. No. Unos se caen por crudos, otros por maduros, ¿verdad? Depende. Pero no venimos a acusar a nadie, venimos a compartir lo precioso que es vivir para Cristo, ¿no? La palabra de Dios la palabra de la cruz, no cualquier palabra, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué hizo Señor Jesús eso? ¿Por qué se dejó matar? Pues Él es Dios. Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, de esos que creen que se la saben todas, y voy a desechar el entendimiento de los entendidos, y ya. ¿De qué sirve el sabio? ¿Dónde está el sabio? La pregunta que sigue. ¿Dónde está el escriba, el que sabe mucho? Al contrario, ellos le echan a Jesús, le echan a Dios.
A veces no le echan directamente y ni saben que están ofendiéndolo, pero no entienden la manera de hacerlo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? El que siempre está peleando por tener la razón, por decir cómo son las cosas. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. No se puede conocer, dice el versículo 21. No se puede conocer a Dios con la sabiduría del mundo, sino que mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para oír el choro que te dice el pastor? Choro es una palabra griega que quiere decir un discurso. No, no es griega, es de allá de mi tierra, ¿verdad? Choreros, los que andan hable y hable. Pero bueno, para los que no creen es un choro, pero es la palabra de vida que nos lleva a entender, porque es de Dios. Porque unos piden, a mí no me digas palabras, dice el versículo 22. Unos piden señales, otros piden sabiduría. Los judíos querían, a ver si es cierto, haz milagros. Los griegos, pues esos son más intelectuales, ¿verdad? Quiero que me convenzas, ¿verdad? A ver, muéstrame que Dios existe y entonces voy contigo a la iglesia. ¿Sabes qué va a pasar? Que no. Porque nadie puede entender a Dios. Y si el Señor llega a hacer algún milagro, igual no van a creer en Él. ¿No? El Señor Jesús había hecho demasiados milagros y vienen los judíos y le dicen, a ver, ¿qué señal nos muestras? ¿Cómo que qué señal te muestro? La única señal que te voy a dar es la de Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? No nada más estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, sino que después salió para ir a predicar a un pueblo que no era pueblo, a personas que no eran judíos, pero que necesitaban de Dios. Ese es el problema de nuestra mente, ¿no? Los judíos le estaban diciendo, danos una señal, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo dices tú que eres el Mesías? Pues la señal no nada más es que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, sino que resucitando, dice la palabra de Dios, que hizo hijos de Dios a todos los que en Él creyeron. ¿Nunca te has preguntado por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Porque Nínive no era una ciudad del pueblo de Dios. Peor, Nínive era una ciudad enemiga. No creas que Jonás hacía berrinche nomás por berrinche. Jonás predica y luego quiere que se mueran todos, que les caiga fuego. Me voy a sentar aquí a ver a qué horas Dios los va a matar porque ya les prediqué. Predica al revés aquel. ¿Cuántos quieren predicar para que se vaya al infierno la gente? Pues qué raro, ¿verdad? Pero Jonás así era. ¿Por qué? Porque nosotros vemos materialmente. Jonás estaba viendo su situación nacional. Él era judío y el pueblo judío estaba en peligro porque los de Nínive vinieron y los conquistaron, y a 10 de las tribus que conquistaron las desaparecieron para siempre. O sea que Jonás sí tenía razón según el mundo, pero no tenía razón según Dios. Porque esa misma predicación de Jonás le sirvió para que no vinieran inmediatamente, sino otra generación. Parece que los de Nínive se convirtieron, pero no enseñaron a sus hijos que Dios es bueno, que hay que ser bueno, que hay que cambiar, que hay que guiarnos por Dios. Y entonces, en el 722 antes de Cristo vinieron los de Nínive, los de Siria, y tomaron ese territorio de Israel, porque ellos habían tenido consecuencias, ¿sabes? Dios te cuida, pero nosotros tenemos que cuidarnos también. Entonces este pueblo de Israel se había entregado a los ídolos, había ofendido a Dios, y Dios no es que les dejara, sino que ellos dejaron a Dios. Muchas veces no entendemos lo que está pasando, pero Dios tiene control. A pesar de la situación que tengas, Dios tiene control. Unos años después también llevaron de Jerusalén a muchos, y la sociedad de los judíos se acabó. Y entre ellos se llevaron a 4 muchachos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Y ustedes saben la historia. En medio de la tribulación, en medio de lo que esté pasando, no importa quién seas, si buscas a Dios te va a ir bien. Daniel buscó a Dios y era el segundo después del rey. Es más, ese rey se murió y Daniel siguió siendo un político de renombre. ¿Por qué? Pues porque Dios puede salvarte. Dios tú no necesitas tú salvarte. Lo que necesitas es seguir las instrucciones. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, aunque estuvieran las cosas del mundo obligándote a cambiar, y aunque te cambien el nombre, no te van a cambiar la historia. Ese es otro salmo, ¿verdad? Te voy a cambiar el nombre. Y le pusieron a Belsasar como el nombre de un ídolo, de un dios pagano, de un demonio. Pero él por dentro seguía siendo Daniel. Y él con sus amigos se llamaba Daniel. No importa cómo te llame el mundo, tú eres hijo de Dios. Tú vas a ser vencedor. Pero nosotros, dice el versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero, porque no entienden. Ellos siguen siendo nacionalistas como Jonás. Pero para los gentiles es una locura. O sea que por ningún lado lo van a entender. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Porque nosotros, que somos llamados, versículo 24, así judíos como griegos, no importa quién eres ya no importa si eres mexicano, hondureño, tejano, quien seas, venezolanos. Si tú amas a Dios, Dios te va a salvar, Dios te va a redimir, Dios te va a usar, Dios va a cambiar tu vida. Y si tú puedes cambiar también tu perspectiva, tu manera de ver las cosas y empezar las cosas a verlas como Dios quiere que verlas, que tú las veas, entonces Dios te va a usar en el trabajo, en la escuela, en donde estés. Ahí te va a usar el Señor y Dios te va a dar sabiduría, la sabiduría de veras de Dios. Y dice la palabra de Dios, porque lo insensato de Dios, si hubiera algo insensato, lo que pasa es que más bien es lo que no entiendes de Dios, pero así lo expresa el apóstol Pablo. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, si hubiera algo débil, pero si fuera así, es más fuerte que la fortaleza más grande que un hombre pueda tener. Mira, nosotros a lo mejor no somos de los sabios, no somos catedráticos de la Universidad de Oxford o de, no sé, de Yale, o de dónde estará bueno. De aquí, de ACC. Pero Dios te usa poderosamente con una sabiduría de lo alto. Lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso estoy aquí. No creas que estoy por bueno. El doctor en teología, David Díaz. No, hombre, eso es basura. Porque si uso eso voy a simplemente a convencer a la mente. Pero Dios quiere ir más allá, al espíritu. Y del espíritu empezar a traer la vida de Dios a mi alma, cambiar mi alma y hasta mi cuerpo, aunque se está haciendo viejillo. Pero por dentro estoy cambiando para más, para mejor, para servir a Dios. Y así es como Dios avergüenza lo sabio y lo fuerte del mundo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado lo usa. Por eso estamos aquí, no por buenos, sino porque amamos a Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué decía Pablo? Mi gloria, yo me glorío, pero en la cruz de Cristo. Porque es por la cruz de Cristo que yo puedo estar entendiendo cosas que nunca hubiera entendido con la mente. Así que, hermanos, versículo 1 del capítulo 2. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra de sabiduría, con toda mi mente, con todo mi rollo, sino me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nunca va a cambiar nuestra predicación, nunca va a cambiar la doctrina, nunca va a cambiar la enseñanza. Tengo 40 años enseñando lo mismo y siempre me sorprendo de que Dios te da más sobre eso.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir? Espíritu, alma y cuerpo. Todo el Señor Jesús lo cambia para usarlo para su gloria. Solamente déjate usar por el Señor. Así podemos entender por qué Jesús murió, por qué Jesús fue avergonzado entre malhechores, por qué aunque ellos no entendieron, yo sí entiendo por qué lo hizo, por amor a mí. Esa muerte significa separación. Cuando yo muera, si todavía no viene Jesús, entonces usted se echa un cafecito, habla cosas buenas de mí, ¿verdad? Lo malo se le va a olvidar. Casi siempre pasa, ay, el hermano, qué buena gente, qué bien predicaba. Pero ya las cosas malas se olvidan, ¿no? Ya está muerto, ya no le digan nada. Pero no voy a estar muerto. Es el cuerpo que está ahí, pero vamos a estar vivos en la presencia de Dios. Y si de repente viene Jesús y nosotros estamos en este fuego, buscándole, sirviéndole, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y ni siquiera vamos a morir. Pero si andas de carnalote te puedes quedar, o sea, mejor muérete para que te vayas rápido. Los muertos en Cristo, eso sí, se van todos. Aunque no sean novia, van a ser invitados allá. Te van a dar un buen traje ahí para que estés en las bodas del Cordero. Pero mejor que seas novia, ¿no? Mejor que seamos parte de la intimidad con Cristo, esa relación con Cristo que es espiritual, que va más allá de simplemente conocer a Dios y que sea mi amigo, pero no le sirvo ni nada. Nomás quería la salvación. Qué triste que seamos por conveniencia cristianos. Aquí en esta iglesia no hay, ¿verdad? A lo mejor alguien que nos esté viendo, que no ha entendido, pues ya cambia, brother. Un saludo para todos los online. Pero nosotros sí entendemos, amén. Jesús le pusieron, siempre que crucificaban a alguien, parte de avergonzarlo era ponerle un letrero donde decía todo lo que hicieron. Este se robó unas vacas y un burro y no sé qué, por está aquí, lo vamos a matar. Este otro no sé si se robó algo de ahí, le robó la bolsa al que tenía las taxas, andaba cambiando el dinero. No sé cuál era el problema de los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús. Pero a Jesús le pusieron ahí, ¿por qué lo mataron? Le pusieron INRI, ¿verdad? Porque la I en latín es como la J y quería decir Jesús Nazarenus. Bueno, no sé latín, más o menos. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Judíos Rex, algo así va. INRI es su pecado, pero es la verdad más grande. Ellos se burlaban porque decían, mira, es que dijo que era el rey de los judíos. No es nada más el rey de los judíos, es el rey de todos los pueblos de Dios. No importa qué nacionalidad tengas, ahora que nacimos en Cristo somos cristianos. Yo nací en México y soy mexicano, ¿verdad? Como le decía una... ¿Qué somos? Y el chavo que no quería compromiso le dice, pues somos mexicanos. Pero bueno, ahora nosotros que hemos nacido en Cristo, ¿qué somos? Pues cristianos. Qué bonito que podamos tener compromiso con Dios y decir, sí, soy cristiano. Amén. Que no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio son las buenas nuevas, es lo que tú tienes que anunciar, y que podamos seguir sirviendo a Dios. Él en realidad sí era el rey de los judíos, y esa burla que se hacían después, un día, si no cambian, se va a convertir en lo que los va a acusar. Te dijeron que era el rey de los judíos, ¿y qué hiciste? ¿Te reíste? ¿O lo tomaste en serio?
o cambiaste y realmente dijiste, es mi rey también? ¿Cuántos pueden decir, Jesús es mi rey también? ¿Sabes que Jesús murió? Te voy a decir algo que choca a veces, que no entiende la gente. Dios murió, pero es Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo dejó de ser consciente? Dice la palabra de Dios que Jesús, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu, fue hacia los espíritus encarcelados, les predicó, y los que estaban salvos, que estaban en el seno de Abraham, los llevó a la presencia de Dios. Dice Efesios 4 que llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que el Señor Jesús siempre estuvo consciente. Entonces, ¿cuándo estuvo muerto? Ese es el problema, que no entendemos lo que es la muerte. Muerte es separación. Por eso cuando mi cuerpo queda solo y mi espíritu y mi alma salen a la presencia de Dios o a donde tengan que ir, ese cuerpo muerto se degrada, se pulveriza con el tiempo. ¿Por qué? Porque quedó solo. Entonces muerte no es inexistencia, muerte es separación. Es la muerte más terrible, que nunca estemos separados de Dios. Y el Señor Jesús dijo lo que dice el Salmo 22 en su primer versículo, y en la primera parte del versículo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Cuántos a veces piensan que Dios los dejó porque les salió mal algo? Porque perdieron dinero, porque perdieron trabajo, porque perdieron a alguien, algún ser querido, y pensamos, ¿por qué nos dejaste, Dios? Sabes que Dios nunca te ha dejado. Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no lo entendemos. Pero a Jesús sí lo dejó, porque Jesús murió, se separó de Dios. En ese momento, cuando Él estaba siendo crucificado y todos estaban burlando de Él, estaba llevando tu pecado y el mío para lavarnos, para quitarnos esas cosas que nos avergüenzan a veces, que pensamos que si regresáramos el tiempo no haríamos las cosas igual, que quisiéramos cambiar y no podemos, pero el Señor sí puede cambiarlo, y Él nos perdonó, y Él nos limpió, y Él nos lavó, y Él nos presenta delante del Padre como si fuéramos puros y santos, sin haber hecho nada para merecerlo. Y el Señor Jesús lo hizo. Tienes que tener fe, tienes que creerlo, para que de hoy en adelante cambiemos nuestra vida y sirvamos a Dios, y podamos entonces ofrecernos, no para ser bueno ni para salvarme, sino como Jesús se ofreció, como una ofrenda para Dios, y poder decirle: Señor, yo soy tuyo. Ese sacrificio que hiciste fue tan grande. ¿Sabes qué? A veces vemos sangre, a veces vemos los latigazos, la corona de espinas, las manos y los pies horadados, o sea, traspasados. Pero ese no es el más grande dolor que tuvo el Señor Jesús. El más grande dolor es que cuando Él estaba cargando en sí mismo el pecado de todos nosotros, el Señor tuvo que dejarlo y tuvo que voltear. La palabra de Dios dice en Juan, en el primer capítulo de Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, que siempre estuvieron unidos, que siempre estuvieron juntos desde la eternidad, que toda la vida el Señor Jesús estuvo también en la tierra, estuvo en comunión con Dios. Dice la palabra de Dios, y tú te fijas que Él oraba, Él se levantaba temprano. Cuando Él escogió a sus 12 discípulos para ser los apóstoles, dice que estuvo toda la noche orando, la pasó en oración. Él tenía una comunión con Dios íntima y perfecta. Ahora tú lo puedes hacer, y a veces nos la perdemos, pero qué bonito que el Señor siempre estaba con su Padre. Es la vida de Dios, y es la misma vida que quiere darte a ti, una vida con Dios. Pero en ese momento de la cruz Él murió. ¿Qué quiere decir? Jesús se separó de Dios. El Señor volteó para otro lado, porque no puede estar delante del pecado y la injusticia. Dios es justo, Dios Padre, y por eso Jesús pasó solo ahí, cargó con esa cruz. Eso es otra cosa. Una muerte espiritual es mucho peor que la muerte física. Separado de Dios. Nunca hubo 3 horas como esas. Dice que el mundo se entró en tinieblas, que se oscureció esa parte, esas 3 horas, desde que empezó a calentar el sol en Génesis. Nunca hubo un día como ese, un día tan terrible. El Señor Jesús estaba ofreciendo su vida. En la tierra nunca había pasado una escena tan tenebrosa, tan fea.
Pero Dios estaba muriendo para salvarnos a nosotros. Y si era cierto, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, yo sé que tú eres nuestro Rey, yo sé que tú eres mi Rey. Quiero, Señor, entender cómo sacrificar mi vida. ¿Qué es eso de que tenemos que morir cada día? ¿Qué es eso de que debemos tomar nuestra cruz? Señor, tú tomaste tu cruz y fue lo más glorioso. Y dice la palabra de Dios, Señor, tu palabra dice que por cuanto fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios te exaltó hasta lo sumo y te ha puesto otra vez como en tu trono. Señor Jesús, hoy tú eres Dios, hoy tienes todo poder, hoy has recuperado toda la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, todo eres tú, Señor. Fue cierto que moriste por mí, Señor. Fue cierto que era necesario, Señor, estar ahí para que yo pudiera vivir. Ahora, Señor, con los que hemos entendido este mensaje, queremos reafirmar una vez más este compromiso que tenemos contigo. Dile: yo me hago ofrenda para ti, Señor. Sacrificio vivo. Quiero ser un sacrificio puro, santo y agradable a ti. Así como tú fuiste sacrificio, Señor, por mí. Hoy, Señor, quiero entregar mi vida. Sé que no fue nada fácil. Sé que fuiste valiente. Sé que lo hiciste por amor a mí. Ahora, Señor, yo quiero atreverme a hacer algo por ti. Ayúdame, Señor, cada día a entregar mi vida a ti. Cada día, sin morir, tomar mi cruz y morir a mis deseos, morir a los pecados que puedo cometer, morir a las cosas que me alejan de ti, porque quiero darme como ofrenda para ti, Señor. Ayúdame a hacer que valga la pena. Dile: ayúdame, Señor, a hacer que valga la pena tu enorme sacrificio en mi vida, tu enorme sacrificio por mi vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo, Señor, a los que no pudieron venir, a los que están de viaje. Padre, te pido que los lleves y los traigas con bien. Te pido que sanes a los enfermos. Te pido que cuides, Señor, a los que están lejos, Señor, a los que se sienten solos, Señor, que les muestres que tú estás ahí con ellos, Padre. Que en el nombre de Jesús, Padre, tú bendigas esta iglesia, bendigas la fuente donde proviene su sustento, Señor, su arteza de amasar, Señor, su despensa, su trabajo, Señor. Bendice lo que hacen, que prospere, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que nos están viendo, Señor, de donde quiera que estén, que entiendan, Señor, que tú eres lo mejor que nos pudo haber pasado. Que si otra gente no entiende, nosotros no solamente entendemos, sino que queremos hacer lo mismo. Queremos entregar nuestra vida, Señor, pero a ti, porque sabemos que ahí estaremos seguros, en tu mano, Señor, en el hueco de tu mano. Bendice tu iglesia, prospérala, úsala para tu gloria y ayúdanos a cambiar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.